Definición informal de límite. Sea f de x una función que toma valores arbitrariamente grandes o próximos a L al tomar x cerca pero diferente de A por la derecha y por la izquierda. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a de f de x es igual a L. Si lo miramos en una gráfica, sería tener una función f de x, sea esta, sea cualquier gráfica, y tengamos un número a en x. Si tomamos valores cerca por la izquierda y por la derecha a A, vemos que esto se va hacia un mismo valor, que sería L. Entonces L es el límite de la función. Teorema sobre los límites. El primer teorema dice, si un límite de x cuando tiende a de una constante es igual a la constante. Vemos un ejemplo claro de este teorema. Límite de x cuando tiende a 2 de 10 es igual a 10. Es decir, su límite es 10. Segundo teorema. Límite de x cuando tiende a de x es igual a a. Un ejemplo claro lo podemos ver acá. Límite de x cuando tiende a 3 de x es igual a 3. Como podemos observar, la definición que está acá la utilizamos en el ejemplo. Los dos primeros podríamos decir que son los teoremas fundamentales del estudio de los límites. Tercer teorema. Límite de x cuando tiende a de una constante por una función es equivalente a tener la constante multiplicada por el límite cuando x tiende a de la función. Acá tenemos un ejemplo para plasmar el teorema. El ejemplo dice, límite de x cuando tiende a 8 de la constante que es 6 por 2x que es la función es equivalente a tener 6 por el límite de x cuando tiende a 8 de la función que es 2x que equivale a 6 por 16 debido a que utilizamos los dos primeros teoremas y entonces obtendremos 6 por 16 igual a 96 y esa es nuestra respuesta de este ejemplo. Teorema. El límite de x cuando tiende a de f de x más o menos g de x es llamado límite de una suma o una resta, que lo que equivale a decir el límite de f de x cuando x tiende a más o menos el límite de x cuando tiende a de g de x es la sustracción o suma de ambos límites. Un ejemplo es límite cuando x tiende a 5 de la función 10x más 7 es igual al límite cuando x tiende a 5 de 10x más el límite cuando x tiende a 5 de 7. Acá tenemos un ejemplo anterior mismo en el cual está multiplicado el límite por una constante a la función. Entonces se saca la constante y se multiplica el límite por la función, lo cual equivale a decir 10 por el límite cuando x tiende a 5 de x más el límite cuando x tiende a 5 de 7, lo que es igual a 10 por 5 más 7 es igual a 57. Otro límite es el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, que es la multiplicación de dos funciones. Entonces se saca el límite de las dos respectivas funciones y se multiplican. Entonces el límite cuando x tiende a de f de x por el límite de x cuando tiende a de g de x son los respectivos límites. Ejemplo, límite de 5x por 3 de x cuando este tiende al valor determinado 2. Esto es igual a multiplicar los dos límites, que es límite cuando x tiende a 2 de 5 de x por el límite cuando x tiende a 2 de 3 de x. Se saca, como ya se dijo anteriormente, del teorema 1. Esto, el 5 representa una constante, se saca, se coloca como una
constante. Entonces, el 5 por el límite de x cuando tiende a 2 por 3 por el límite de x cuando tiende a x es igual a 5 por el valor que es 2 por 3 que multiplica la otra función que es 2 es igual a 60. Sexto teorema. El teorema denominado límite de un cociente. Límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de x cuando tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Un ejemplo es el límite cuando x tiende a 6 de 8 de x sobre 2x, esta función, lo que es igual a tener ambos cocientes. El límite cuando x tiende a 6 de 8 de x sobre el límite cuando x tiende a 6 de 2x, lo que es igual a 8 por el límite cuando x tiende a 6 de x sobre 2 sobre el límite cuando x tiende a 6 de x, lo que da el respectivo valor de 8 por 6, que es el respectivo valor de este límite, por 2 por 6, que es el del cociente, es igual a 48 sobre 12, lo que da un valor de 4. Se debe tener en cuenta muy pendiente. Debemos tener en cuenta que para hallar el límite de una función debe haber continuidad en la función. Entonces, ¿qué es la continuidad? Una función f es continua en un número a si f de a está definida, si el límite de x cuando tiende a a, que es este valor, de f de x existe, y si el límite de x cuando tiende a de f de x es igual a f de a. Veamos un ejemplo. Si yo tengo que f de x es igual a x más 5, entonces donde el dominio son los reales, debemos probar que f de a está definida. Entonces, tomemos a a como 3. Entonces, f de 3 sería igual a 3 más 5, que es igual a 8. Entonces, f de 3 está definida. El límite de x cuando tiende a 3 de x más 5 sería igual al límite de x cuando tiende a 3 de x más el límite de x cuando tiende a 3 de 5. Eso sería igual a 3 más 5 y eso es igual a 8. Entonces el límite existe. El límite de x cuando x tiende a 3 de x más 5 es igual a f de 3. Entonces ya sabemos que este límite es igual a 8 y ya sabemos que f de 3 es igual a 8. Por tanto, se cumple la condición. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones para que f de x, que es igual a x más 5, sea continua. Por lo tanto, la función es continua. Existen tres principales teoremas para hallar límites trigonométricos, los cuales son: límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. El segundo, límite de x cuando tiende a 0 de seno de k por x, donde k es una constante, sobre x es lo mismo que tener k por 1. Pero como 1 no altera el resultado, entonces la respuesta es k. El tercer límite, límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x es igual a 0. Estos son los tres principales límites trigonométricos. Límites que involucran el infinito. Los límites que involucran el infinito son aquellos cuando el límite de una función tiende a a, este límite tiende a un valor indeterminado o infinito. O el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x tiende a un valor de menos infinito. Un ejemplo lo encontramos. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función 4 sobre raíz de 2 menos x, este tiende al infinito. Esto significa que x sobre 2 es una asíntota vertical. Al desarrollar esta función nos damos cuenta que si le damos un valor equivalente a 2, esta función va a tener una asíntota vertical, lo cual quiere decir que en ese instante la función va a tomar un rumbo indefinido, infinito, hacia este valor, pero nunca va a ser igual a este. Límites, otro tipo de límites es el límites en el infinito. Cuando el límite de x tiende a menos infinito de f de x, este tiende a L. O límite cuando x tiende a infinito de f de x, este va a tender a L. Ejemplo.
El límite de x cuando tiende a infinito de x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado más 3. Esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a infinito de x al cuadrado, dividimos entre la mayor potencia, que sería x al cuadrado, menos 2 sobre x al cuadrado, sobre límite de x cuando tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado, más 3 sobre x al cuadrado. Esto va a ser igual al límite de 1, porque x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, menos el límite de x cuando tiende a infinito de 2 sobre x al cuadrado, sobre el límite de x cuando tiende a infinito de 1, ya por la misma razón anterior, más el límite de x cuando tiende a infinito de 3 sobre x al cuadrado. Si yo tengo una fracción donde x va a tender a un número muy grande, es decir, el denominador, entonces esto se va a hacer muy pequeño, es decir, esto se va a ir hacia 0. Igual pasa acá, si yo tengo una fracción donde el denominador tiende a un valor muy grande, si fraccionamos esto va a tender a 0, entonces decimos que esto es 0. Entonces, el límite de una constante es la constante, entonces el límite de esto es 1. El límite de una constante es la constante, el límite de esto es 1. Entonces 1 sobre 1 es igual a 1, donde 1 es la asíntota horizontal. Esperamos que les haya agradado este video y les sirva en un futuro para desarrollar problemas acerca de límites.